Bueno, buenos días. Ya que estamos conectados algunos y aquí Buenos días a todas. ya, hola Ana Carlos, ¿cómo están? Buenos días. Hay un poquito de bulla porque están trabajando. No sé si logran. Buenos días. Buenos días, Maida, ¿cómo está? Y si oyen la bulla, pues es lo más que se puede, ¿verdad? Porque yo ya estaba aquí, yo soy la primera que vengo, entonces fui la que avisé que están en estos trabajos aquí en la parroquia. Bueno, pues seguimos trabajando. Si quiere, no sé si le molesta la puerta, no le quiere cerrar. Entonces, vamos a empezar a recordarnos lo que estamos trabajando. Eh, Tienen la pantalla, ¿verdad? ¿Miran la pantalla? Sí. Ok. Entonces, estamos hablando del tema litúrgico y veíamos anteriormente Sacrosanctum Concilium, que nos hace, pues es una constitución, ¿verdad?, de Vaticano II, y que nos hace conciencia de que Cristo está siempre presente en la iglesia, sobre todo en las acciones litúrgicas. Las acciones litúrgicas son las que preside el sacerdote y todo el pueblo está ahí presente, ¿verdad? Sobre todo es el sacrificio de la misa. En ese caso, pues ustedes ya saben que el sacerdote está en persona de Cristo celebrando, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas, está presente con su fuerza en los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando decimos en persona de Cristo, es que es Cristo el protagonista, ¿verdad? El sacerdote representa la acción. Es un tema de la liturgia muy interesante porque como somos seres humanos, necesitamos la sensibilidad, el ver, el tocar, el oler. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, el incienso, la música, los colores, o sea, todo eso es para ambientar, ¿verdad? Para ambientar nuestra relación con Dios, que no se despersonaliza, sino que queda en todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Es más por nosotros, no por Dios, ¿verdad? Es decir, es para que nosotros nos demos cuenta de esos gestos y de esas realidades y no nos desconectemos. Entonces, la persona de Jesús está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee, pues en el caso no se dice que se lee, sino se dice se proclama, ¿verdad? En la iglesia, la Sagrada Escritura, por eso dice se proclama, no se lee. Es un tema muy importante porque antes, si nosotros vamos a acompañar la celebración litúrgica, pues al menos siendo lector, pues no se trata de ir a improvisar la lectura ahí, sino que debemos de leerla para entonarle, darle sentido, porque nosotros estamos siendo como la boca, como el micrófono, como algo que no nos pertenece, sino lo hemos puesto al servicio, ¿verdad? Lo ponemos al servicio de Dios. Y entonces dice aquí, cuando se hace presente, está presente en su palabra, pues cuando se lee la escritura, la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Es decir, yo me presto como ya sea como la voz, como el micrófono, como lo que ustedes quieran, pero se tiene que entonar, la persona que está escuchando tiene que entender lo que nosotros estamos transmitiendo desde los cambios de voces, desde lo que estamos anunciando, de lo que estamos diciendo. O sea que no es una lectura así como de leer, sino que es algo que se encarna, porque la palabra de Dios se encarna, aún la que está escrita. Y luego vemos, porque Él es el que habla, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tenemos que trabajar con ese sentido. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos.
Entonces, los salmos pues siempre van unidos a la primera, segunda lectura y obviamente al Evangelio, ya no están desencarnados. Tratan de llevar un hilado para que nosotros vayamos en consonancia en cada paso de la celebración litúrgica. Es un momento que va añadiendo al otro desde el principio. Entonces, generalmente, pues los cantos, los salmos se cantan porque así es, esa es la forma literaria del salmo, cantado, ¿verdad? Luego tenemos los fundamentos litúrgicos, que es que, según Mateo 18:20, que cuando 2 o 3 personas se reúnen en el nombre del Señor, pues ahí está el presente, realmente presente. Obviamente, eso está escrito, pero nosotros lo tenemos que masticar y asimilar, ¿verdad? Para saber que no vamos a un acto cualquiera, ni vamos también a un acto individual personal, sino vamos a un acto comunitario, donde el que preside, pues, es el sacerdote físicamente, pero básicamente la liturgia es divina, es Dios que está comunicándose con nosotros y todos nosotros, el pueblo, ¿verdad? Y precedido por el sacerdote, pues están en esa sintonía. No es algo individual, personal. O sea, podemos decir, voy a ir a mi misa, que no es mía, ¿verdad? Sino que estamos en comunión. Entonces, realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre Eterno. Entonces se dan cuenta que el tema aquí es trinitario. Cuando dice aquí Sacrosantum Concilium número 7, se está refiriendo pues a los documentos del Vaticano II, ¿verdad? Que tienen que ver con la liturgia y que vamos a ver que el sacerdote preside físicamente, pero la celebración es una celebración de todo, digamos, lo que nosotros llamamos la iglesia triunfante, la iglesia militante, que somos nosotros, y la iglesia purgante. O sea, hay como un hilo invisible o una realidad invisible que nos une a todos. O sea, yo no voy a mi misa, yo voy a una celebración de la Eucaristía donde se actualiza el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se actualiza en el momento que yo lo estoy viviendo. Por supuesto que yo entro en sintonía no mecánicamente, no solo porque estoy ahí, sino porque yo entiendo lo que estoy haciendo, entiendo, lo vivo, lo realizo y voy en cada paso de la celebración eucarística como llevando un desarrollo. Eso lo encuentran ustedes en la Constitución Sacrosantum Concilium número 7. Bueno, esto pues ya lo habíamos un poquito visto, que quien celebra la liturgia, pues la celebración generalmente viene del sacerdote, ¿verdad? Que representa siempre y el pueblo es la que está físicamente en nuestro alrededor, ¿verdad? Es la celebración del misterio de Dios. Cuando hablamos de misterio, estamos hablando de una realidad que no la podemos captar en su totalidad, sino vamos a ir captando lo que nos posibilita no solo nuestra condición humana, sino también nuestra reflexión comunitaria. Entonces, porque la liturgia no es una celebración que yo voy para vivirla yo solita a mi manera y a mi forma, sino que es una celebración comunitaria y empieza esa comunidad con Dios Trino. O sea que en todo momento es siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una celebración a Dios, un culto a Dios. Es una latría, se llama, ¿verdad? Entonces, porque va dirigido directamente a Dios.
como somos personas, pues necesitamos los signos visibles de esa relación. Entonces, los celebrantes están los sacramentos, que son esos signos y símbolos visibles. Son las palabras y las acciones, son los cantos y las músicas, son las imágenes sagradas. Todo eso entra en la celebración, pero todo lo tenemos que entender desde todos en sintonía lo mismo. No se trata que unos entiendan esto y otros otro, porque todos estamos en una misma sintonía. O sea, estamos celebrando, reconociendo, adorando a través de signos, símbolos, palabras, acciones, canto, música, todo eso está en esa sintonía. Y entonces también hay imágenes sagradas que nos van ayudando a acercarnos a esa realidad que estamos nosotros celebrando. Acuérdense que aquí se habla de celebración, ¿verdad? De una celebración, o sea, ya se entiende que no es algo aburrido, cansado, triste, sino festivo, la palabra celebración. Entonces, ahí entran todas esas imágenes sagradas. Entonces, vemos, ¿quién celebra? Pues todo el pueblo de Dios con Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo que nos reúne. ¿Cómo se celebra? Pues a través de signos, símbolos, palabras, canto, música, imágenes, ¿verdad? ¿Cuándo se celebra? Pues se celebra siempre, pero hay un centro, un tiempo específico, ¿verdad? Y dentro de nosotros, dentro de nuestro entendimiento católico cristiano, pues entonces católico, acuérdense ustedes que es universal, ¿verdad? Nosotros tenemos tiempos, cuando se celebra siempre, pero nosotros hemos, en sentido pedagógico, hemos ido distribuyendo esa celebración en tiempos. Entonces tenemos el tiempo de Adviento, que es la preparación de la encarnación de Dios en la persona de Jesús, que entonces es Navidad, y que luego cuando se terminan esas dos festividades que prácticamente duran 2 meses y unos días más, entonces empieza el tiempo ordinario. Después del tiempo ordinario, que es más o menos unas 5 u 8 semanas, depende del año, entonces es el tiempo ordinario, pero luego empieza la preparación para el tiempo fuerte, que es la Pascua, ¿verdad? Pero se prepara 40 días antes con la Cuaresma y luego el tríodo pascual que empieza con jueves, viernes santo y termina domingo de resurrección y termina, decíamos la vez pasada, en Pentecostés. Es un periodo prácticamente muy largo, central de nuestra fe, para que vean una cosa importante. Sabemos exactamente el tiempo en el que Jesús muere y sabemos por testimonios que los tenemos de los apóstoles, de las siguientes generaciones, que fueron los que escribieron pues los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escribe posteriormente eso. Entonces sabemos del tiempo específico de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Eso lo sabemos en distintos enfoques, pero lo sabemos. Sin embargo, no es lo mismo con el nacimiento de Jesús, que es el que se prepara en Adviento y Navidad. Ese periodo está abierto como con un gran espacio. Está la reflexión de que se murió, tuvo que nacer, pero no está especificado el momento de su nacimiento. Entonces, nosotros le llamamos pues Adviento y Navidad, pero lo ponemos en el año cero de nuestra era, pero no lo tenemos constatado exactamente. Por eso van a encontrar ustedes que en el Evangelio de Marcos, pues esa parte no está. Y en el Evangelio de Juan tampoco. Solo tenemos la reflexión en el Evangelio de Mateo
y en el Evangelio de Lucas, que tenemos el nacimiento de Jesús. Cada uno lo está reflexionando desde su cultura, desde su perspectiva, porque si murió tuvo que nacer. Pero lo que les estoy diciendo es que hay constatación de cuando muere, más no hay esa constatación de la fecha exacta de su nacimiento. No sé si me di a comprender ahí o hay alguna duda. Muy ¿No? bien, porque es repaso de la semana pasada. Sí, lo que pasa es que habían algunas personas que no estaban y entonces me pidieron. Entonces luego tenemos que todo esto se establece con el año litúrgico, que es el año que se va a desarrollar después de este acontecimiento, que se termina ya con el tiempo ordinario, la liturgia de las horas, que es celebrar todo eso, los espacios del día, los edificios sagrados, los lugares privilegiados, y por último, pues el misterio. Todo eso lo que indica es realmente la celebración de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Tenerlo presente en todas esas realidades cotidianas. Es importante darnos cuenta que la Pascua, o sea, el tiempo que viene de la Cuaresma y luego la Pascua, que es todo ese periodo desde pasión, muerte y resurrección, jueves, viernes, sábado, domingo, termina hasta Pentecostés, ¿verdad? Y entonces donde ya el Espíritu Santo pues entra a tomar pues el control, por decir así, de toda la comunidad seguidora del Señor y se manifiesta en el mundo entero y ahí se inaugura un tiempo nuevo, que es el tiempo que vivimos nosotros desde ese momento hasta el día de hoy. Y aquí tenemos entonces esta cita que Cristo manifiesta, se hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia. De la liturgia es gestos, dijimos al principio, gestos, palabras, colores, signos. Es un lenguaje, es un idioma en el cual se transmite y se manifiesta y se comunica la obra salvadora de Dios hasta su regreso. Esa presencia del Señor está siempre con nosotros. Entonces, el punto es que tenemos que ir conectando las expresiones que se dan en la celebración eucarística con los textos bíblicos, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando nosotros vemos este pasaje en la celebración eucarística, que nosotros mismos decimos que todo lo hacemos por Cristo, con Él y en Él, y que todas nuestras acciones van dirigidas al Padre, todas, no solo las que están dentro del templo, todas nuestras acciones son una alabanza a Dios, deberían, ¿verdad?, serlo. Entonces, desde esa perspectiva, el tiempo es sagrado, el tiempo, todo, no solo el tiempo en que estamos en la iglesia, sino el tiempo siempre, porque estamos inmersos en la realidad de Dios. Entonces, todo lo hacemos con un sentido de que Cristo se ha encarnado para eso. No se ha encarnado para que le demos un culto en imagen o en ideas, sino se ha encarnado para que le vivamos en el tiempo, en la historia, y para que viviéndolo vayamos transformando esa realidad y comunicándolo a los demás. Entonces, desde esa perspectiva va la liturgia, que es una celebración a través de signos, gestos, palabras, pero que actualizan la acción redentora de Jesús. O sea, ese momento no es igual que una oración independiente, sino que es como que estuviéramos conectados en ese momento de celebración litúrgica, como que estemos conectados con la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, todos en unión. No es mi misa o algo que yo voy a ir a vivir por mí mismo. Por eso, Vaticano II hizo esfuerzos para que
para que los gestos, las palabras y todo eso fueran como todos tuviéramos el sentido de lo que estamos haciendo, para darle el verdadero sentido de la celebración. Entonces, durante este tiempo de la iglesia, o sea, durante este tiempo humano, físico que vivimos, Cristo vive y actúa en medio de nosotros. Siempre, siempre. No es que lo haga más cuando estamos en el templo. Nosotros vamos al templo, como decir así, como para echar gasolina, digamos, para alimentarnos, para reforzarnos, para llenarnos del espíritu, pero eso que vivimos en el templo lo debemos distribuir por todos lados. No se puede quedar en una vivencia personal, individual, sino tiene que ir en todos lados porque Cristo vive y actúa. Y acuérdense que iglesia no es la casa, no es el edificio. Iglesia somos nosotros, somos la comunidad. Y la comunidad está consciente, está clara que Él está vivo y que está entre nosotros. Y entonces esa relación constante, que no significa solo cuando estamos en el templo, que el templo, por supuesto, tiene su función, pero esa función se llega al templo, puedo decir así como poner un ejemplo, perdonen el ejemplo, pero es como ir a echar gasolina al templo para ir a vivir toda esa energía que se tomó en el templo en todos lados. En ningún momento me quedo desconectada, ¿verdad? El ir al templo, el tener una celebración eucarística diaria o dominical. Si es dominical, la gasolina me tiene que durar para toda la semana. Y si yo siento que no, pues tengo que aplicar más, pues tengo que ir a retroalimentar de esa fuerza, de ese sentido. ¿Y por qué? Porque justamente sacramentos son signos, signos que nos van a ir actualizando esa presencia viva de Cristo en medio de nosotros. Porque ustedes ya saben eso, ¿verdad? Que eclesía, o sea, iglesia, no significa la casa, no significa el templo, significa asamblea, significa nosotros. O sea, nosotros somos eclesia, nosotros somos iglesia. Entonces nosotros decimos, vamos a la iglesia, pero está mal dicho, ¿no? Porque ese es el templo, es el templo. Y nosotros somos eclesía, somos nosotros la gente, ¿verdad? Entonces, y esa eclesía o esa comunidad, pues se va reuniendo, se va alimentando, se va desarrollando a través de los sacramentos que actúan. Por eso todos los sacramentos, si ustedes tienen ahí pues la imagen, son signos de salvación, porque el tema de la liturgia es un lenguaje entre Dios y la humanidad con Dios para salvarnos todos, no para salvarme yo. O sea que el tema litúrgico no es una celebración privada. Yo no voy a mi misa, ni voy a nada mío personal. Yo voy en comunidad. Porque aquí entra la idea de San Agustín, nos salvamos en racimo. No nos salvamos solito yo, ¿verdad? ¿Cómo busco yo la salvación? Sino que todos vamos en racimo. Todos. Ese es el sentido de la comunidad. Entonces, toda esa gracia de los sacramentos que se van desarrollando se llama economía sacramental o economía de la salvación, ¿verdad? Porque todos están destinados a que podamos retornar a Dios. Esa es la función. O sea, la función de cada uno de los sacramentos es facilitarnos el retorno al Padre. Del Padre salimos y al Padre hemos de retornar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues estos son, se llaman signos de salvación, sacramentos, ¿verdad? Signos sacramentales. Es la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la iglesia. ¿Qué dice ahí? Bueno, lo que dice es que todos estos signos, igual que en una manera
de dinero, se llama economía. Es todo lo juntamos, todo nos sirve, todo nos es útil. ¿Para qué? Para retornar al Padre, porque ese es el punto. Nosotros del Padre salimos y al Padre hemos de retornar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, es como facilitarnos ese retorno. Entonces, por eso dice, es la comunicación, o sea, dispensación de los frutos del misterio pascual. Es decir, Cristo muere una vez para siempre. No es que en cada, bueno, esto hay que explicarlo, lo que pasa en la Eucaristía, ¿verdad? Porque anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, pero no es que lo estemos matando cada misa, ¿verdad? No, no se trata de eso, sino que lo que se trata es que los frutos de esa acción de hace 2000 y tantos años se actualizan en la liturgia y esos signos de salvación van para el que entiende y va, pero no van para todo el mundo, saben ustedes, no van para todo el mundo. Si la iglesia está llena y la gente hasta fuera del templo porque ya llegó tarde y se quedó afuera del templo, ay, pero ya llegué a misa, no funciona así, no funciona solo porque voy o porque ya me acostumbré a ir, no funciona así. Funciona cuando yo le doy, como siempre, a todo el sentido de lo que estoy haciendo. Entonces, los frutos que se desarrollaron en el momento de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús, que se llama triduo pascual, porque están totalmente unidos. La pasión no está pues fuera del sufrimiento, porque es eso, ni de la muerte, ni de la resurrección. O sea, son acontecimientos que están herméticamente fundidos. Y ese es el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección. Pues esos frutos son frutos de la acción de Cristo. Y esos frutos son los que nosotros celebramos, recibimos, agradecemos, acogemos, cultivamos, guardamos, reproducimos, todo lo que ustedes quieran como un tesoro, porque ese es el signo más grande que hay en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y por eso se llama celebración litúrgica sacramental, porque es a través de signos, pero lo importante del signo es entender su significado. De eso se trata, de que yo entienda lo que yo estoy haciendo. Y eso que yo entiendo, pues se llama economía de la salvación. O sea, voy entendiendo y voy comunicando lo mismo que voy entendiendo. Y entonces yo me enriquezco y enriquezco a los demás con ese aporte, con ese entendimiento que siempre es acción de Dios. Acuérdense que hablamos de Dios trino. Y para formas de enseñanza, pues de formación, formas de formación, pues perdón, la repetición, pero para eso, pues nosotros, pues decimos, ¿verdad? Que es el Padre tiene una acción, el Hijo tiene, pero ese es un sentido pedagógico, porque no están separados, están unidos, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, una misma esencia, una misma realidad, pero para asuntos didácticos, pedagógicos, cuando nosotros decimos el cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades, pero no está dividido. O sea, nosotros vamos toditos juntos. Ahora, para una manera de entender, pues decimos la cabeza tiene tal función, el tronco tiene esta función, pues lo hacemos de esa manera, es una didáctica. Pero entonces en esa didáctica entra el mismo sentido de la celebración litúrgica, de la comunidad, ¿verdad? Entonces, el Padre, el Hijo, el Padre es Dios, decía el catecismo, el Hijo es Dios, el Espíritu, bueno, no son tres dioses, es uno solo, una sola esencia, pero por temas de la salvación, pues están como desplegados en la historia, ¿verdad? La acción del Padre, la acción del Hijo, pero es una sola acción, es una sola esencia, como que se desplazan para que nosotros lo podamos entender. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Sí. Alguien me está llamando, es Senia, pero no sé cómo puede, no sé por qué ella no puede entrar, o ya entró.
Es que Senia está llamando y quiere unirse, pero al teléfono. Y yo no tengo conectado el teléfono con la... No sé, espérame un momentito. Pero Senia no está en esta clase, ¿o sí? Sí, sí está. Senia, ya te puse, Senia. Pero no estás, no entraste al portal, estás en mi teléfono. Es que yo te entraste, ahorita que entraste a mi teléfono y yo te contesté, pero yo estoy compartiendo la clase así como siempre con la computadora y yo mandé un link ahí al chat para que entraras ahí, porque ahorita lo que entraste fue a mi teléfono. De todas maneras, ya sabes que la clase queda grabada. Sí, pues, tenés razón. Gracias. Bueno, Senia, un abrazo. Cuídate. Bueno, entonces, eso es igual que el tema económico, pues economía es todo va junto, todo va unido. Lo único es que debemos de entender esa unificación que va dispensando, o sea, va otorgando, va desarrollando los frutos ganados por Cristo, digamos, es una palabra tal vez no adecuada, pero los frutos adquiridos por Cristo en su pasión, muerte y resurrección y transmitidos a cada uno de nosotros. ¿Por qué una acción de hace 2000 tantos años tiene efectos en nosotros? Pues justamente porque es Dios, ¿verdad? Porque es Dios. Entonces, en ese sentido, no nos puede parecer extraño, porque Él es Dios y entonces esa acción de hace 2000 años tiene efectos en nosotros hoy. Eso se llama economía. Igual que cuando uno va guardando dinero y todo se llama economía, ¿verdad? Pero esta es economía de la salvación. Toda esa riqueza de Cristo que hubo en su momento es transmitida generación en generación, pero no es mágico. Uno tiene que, pues, adquirirlo, ¿verdad? Tiene que, y se supone, no se supone, sino así es, que a través del bautismo nosotros entramos a ese misterio pascual de Cristo, a esa celebración litúrgica, que se va a llamar litúrgica porque es con gestos, es como que fuera otro idioma, pero es un idioma con gestos, palabras, colores, signos, símbolos que los debemos de comprender, asimilar, y estos pues deben de dar fruto. Esa es la celebración, una celebración hacia el Ser Supremo que se hace no por méritos personales, sino por méritos de Cristo y en la acción del Espíritu Santo que se hace presente, lo cual hace que actualice nuestra celebración de hoy, 2025, ¿verdad? Estamos en el 2025, en el 2025, y nos una a la celebración, a la acción liberadora de Jesús en el Monte Calvario. O sea, para Dios no hay tiempo, para Dios no hay espacio, Dios es Dios. Entonces es un tema apasionante, porque no tiene espacios de tiempo, porque Dios es Dios. Tiene espacios para nosotros, pero nosotros entramos en esa celebración litúrgica, entramos justamente a las escenas del Calvario, a todas las escenas que pueden aparecer dentro de la Sagrada Escritura. Nosotros estamos ahí como protagonistas, ya sea que si estamos enfermos, ya sea que si padecemos. Hay tantas citas que nos incluye dentro. O sea que básicamente la liturgia es vivenciar, hacer míos cada uno de los pasajes bíblicos, cada uno. Incluso el tema de unción enfermos y todo eso, es saber que estoy al pie de la cruz, es que estoy en un momento culmen de mi vida, pero no estoy sola, estoy con el Señor. Y lo mismo, cada etapa de la vida yo camino con el Señor. Pues hay tiempos que son más específicos, pero el tiempo ordinario es caminar siempre con Él. Las 24 horas, no es solo cuando voy al templo, es el tiempo sagrado, porque eso es la liturgia, un tiempo consagrado a Dios.
Y no es solamente cuando estoy en el templo, siempre, siempre. O sea, cuando estoy en el templo estoy como retroalimentándome, como en una presencia más física, la eucarística, ¿verdad? Está ahí presente el cuerpo, sangre, alma, divinidad, ahí está toda su presencia. Pero esa presencia, pues no se evapora, ¿verdad? Si yo la cultivo, si yo la alimento, pues ahí continúa en la noche, en el día, en todo momento. Consciente de que su presencia está conmigo, vive, pervive en mí, ¿verdad? Pero eso no es mágico, eso yo lo tengo que cultivar. Es como todo en la vida, así decía la Chimoltrufia, ¿verdad? Es como todo en la vida, decía. Porque si yo no cultivo una amistad, la amistad también se pierde. No se dan en las cosas en automático. Humanamente tenemos que hacer algunas cositas para que eso funcione. Bueno, es como todo en la vida, decía la Chimoltrufia, y yo digo lo mismo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. Ya sabe que si tienen dudas, preguntas, pues entonces me hacen saber. Aquí estamos. Fíjense que, por ejemplo, todo lo que se desarrolla dentro de la liturgia es a través de gestos, signos, colores, una serie de elementos, pero todo eso es para hacerlo comprensible a nuestra mente, a nuestros sentidos, a nuestra inteligencia, porque como somos humanos, necesitamos no solo escuchar, también necesitamos ver, también necesitamos tocar, también necesitamos oler. Todo eso está incluido en la liturgia. Entonces, por eso tienen ustedes, por ejemplo, en la vigilia pascual, ¿qué es lo que hace? Pues primero se bendice, la bendición. Acuérdense que bendecir significa bendecir, decir bien, bendecir, decir bien algo, decir realmente lo que es, como es y por lo que es. Entonces, el fuego, pues, como la liturgia es un lenguaje a través de signos, de muchos signos, y el fuego es un signo. El fuego no lo inventa alguien, ay, vamos a poner este signo en la liturgia. No, esto viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la tradición eloísta. Esa tradición eloísta utiliza signos para hablar de Dios. No sé si ustedes se acuerdan cuando estudiaron Sagrada Escritura, la introducción, que los libros están formados por tradiciones, yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Bueno, pues la eloísta es la que utiliza signos, porque la yavista era la antropomórfica, que hablaba de formas humanas, ¿verdad? De Dios. ¿Se acuerdan? La yavista. En cambio, la eloísta, para hablar de Dios, utiliza signos, gestos. Entonces, aquí vemos esta tradición puesta en práctica hasta nuestros días. El fuego. El fuego, ustedes lo van a ver en el Antiguo Testamento en muchos relatos, ¿verdad? Y van a ver que tiene un significado de purificación, de guía. Acuérdense que todos estos son textos muy antiguos, no hay luz eléctrica, no, incluso está entre todos los procesos de la invención del fuego, ¿verdad? Entonces, el fuego purifica, tiene funciones diversas, destruye como Sodoma y Gomorra, pero también purifica, también ilumina, también posee alimentos, tiene muchas funciones el fuego. Entonces el fuego ilumina y da vida, porque ayuda a que los alimentos se cocinen, ¿verdad? Entonces sirven para la vida. La liturgia de la palabra, esto está hablando de la vigilia pascual. Si ustedes han ido, entran un poquito en consonancia con lo que estamos hablando. Pero esta es el sábado, ¿verdad? El sábado por la noche. ¿Sí han ido a esa vigilia pascual? Esa vigilia pascual tiene 9 lecturas. Y esas lecturas van desarrollando el sentido de nuestra fe. Cada una de la lectura que se hace, que se realiza,
luego tiene un salmo, o sea, la lectura se dice y el salmo es la contestación a la lectura. Esa celebración es el sábado, es después del Viernes Santo. El sábado que nosotros llamamos sábado de gloria es por la noche, la celebración. Y entonces la liturgia de la palabra son 9 lecturas. Cada lectura de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento vienen desde el principio como dándonos una línea orientadora de cómo Dios va actuando a través del tiempo y cómo el ser humano va reaccionando. La reacción es el canto, el salmo responsorial que se canta en cada lectura. Esa celebración, mucha gente le dice a la vigilia pascual la bendición del fuego, dice, ¿verdad? Porque originalmente el signo era este. El sacerdote en persona de Cristo, que siempre, porque va investido, ¿verdad? El sacerdote no va así con su traje, no, ya va investido con los ornamentos sacerdotales, eso significa que está en persona de Cristo. Originalmente, el sacerdote con las piedras las chocaba, eso yo lo viví mucho en el colegio, porque ahí se celebraba la vigilia pascual, de verdad, en el patio del colegio, sin fuego, y el sacerdote, hasta que salía la primer chispita, ahí tenía que estar muy cerca él de donde iba a poner esa chispita para que agarrara fuego, ¿verdad? Y entonces, poco a poco esa chispita iba pues quemando lo que estaba ahí. Ahora ponen carbones y ponen pues con lo que se hace la carne asada, ¿verdad? Las cositas esas. Pero originalmente la celebración tenía mucho significado, se daba en un lugar, pues yo estudié en la casa central, entonces era en el patio del colegio, ahí nos reuníamos todos, se hacía esa bendición del fuego, pero era con piedras. El sacerdote utilizaba las piedras hasta que salía la chispita, y la chispita pues ya iba encendiendo el fuego. Y entonces aquí se bendecía ese fuego, después ese fuego se iba, el sacerdote lo llevaba diciendo que esa era la luz de Cristo, y la comunidad iba encendiendo sus cirios, que eran unas pequeñas candelitas, ¿verdad? Un significado profundo, profundísimo, que toda nuestra esperanza y confianza en Dios viene de Él mismo, pero nosotros lo contagiamos una a otra. Esto era el sentido de que el sacerdote dice es la luz de Cristo, y las personas acercan sus candelas, que tienen que ser de cera, ¿verdad? De cera viva, y entonces las acercan, y ya es con esa luz yo ilumino mi sector, mi familia, mi gente, mi entorno. Yo llevo esa luz aquí, pero la tengo que llevar a todos lados. Entonces, es una manera de multiplicar esa luz de ahí. Y el tema de encender la luz generalmente era en el patio. Yo fui a otras actividades ya trabajando con las comunidades donde se hace en el cementerio. Se hace el cementerio, se hace ese frote de las piedras para que salga la chispa, y ahí el sacerdote prende el cirio y desde el cementerio va caminando hasta el templo. Significa la resurrección de Cristo, significa la vida que se comparte a cada uno. Tiene muchísimos significados bellísimos en relación a la vida, que la vida no es exactamente lo que tenemos, sino que es lo que conseguimos a través de Cristo. Que nosotros podemos tener esta vida humana, ¿verdad? Pero esta vida humana pues se acaba en un momento, en cambio la vida que nos da Cristo perdura. Entonces, para todo esto las lecturas llevan ese sentido. Luego, en esta celebración pascual del sábado, la liturgia pascual, pues es esa misma luz bendice el agua, que también tiene un gran trasfondo en el Antiguo Testamento, el paso del Mar Rojo, todo ese sentido de salvación. Y luego, pues, todo ese paso del agua que se va a servir como signo bautismal, luego entra a la celebración eucarística, o sea, la persona de Cristo que se da al Padre por toda la humanidad, y con él recicla todo el mal humano, primero lo destruye a él, pero el Padre resucita.
tiene un significado bellísimo, ¿verdad? Bellísimo, bellísimo, que si uno lo entiende, verdaderamente lo goza y lo comparte con los demás. Y esa es la vigilia pascual. Entonces se dan cuenta ustedes que el tema litúrgico va desde este punto, ¿verdad? No es un tema espiritual, que sí también, pero que involucra todos nuestros sentidos, para que nosotros podamos entender la acción de Dios en nuestra historia. No se queda con temas abstractos o espirituales. Aquí tienen ustedes los 5 sentidos, ¿verdad? La experiencia de los 5 sentidos. Escuchamos la palabra, la escuchamos. Luego, nosotros la tenemos que llevar a toda, como que esa palabra entrara a nuestra sangre, ¿verdad? Por todo el circuito, por todo el sistema de circulación y cómo va a entrar, no solamente va a entrar por el oído, sino por también lo leemos por la vista, por el tacto, por todos, para luego poderla proclamar con la boca. Ya no vamos a hablar de algo que no vivimos, sino vamos a hablar de algo que vivimos, que comprendemos y que porque lo comprendemos lo practicamos. Entonces, ese es el sentido de la celebración litúrgica. No algo que pasó hace 1000 años y que yo repito sin saber por qué lo repito. No, por eso están mis 5 sentidos, para yo asimilarlos desde esa realidad humana y ponerlo pues en contacto con los demás. No es entonces un tema espiritual. La liturgia no es un tema espiritual. Incluye, por supuesto, pero no es básicamente, sino que es algo que yo debo de comprender, manejar, saber por qué lo hago, porque entra por justamente los 5 sentidos, ¿verdad? Por los oídos, primero escuchar, luego por poder llevarlo a todo mi ser, verlo con los ojos, esa misma realidad se sigue repitiendo, descubrirlo con el olfato. Entonces, fíjese que cómo la liturgia se ayuda de elementos para que nosotros enriquezcamos esta realidad. Por ejemplo, el oído con la escucha, pero nosotros tenemos que saber qué vamos a escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente va a alimentar esta experiencia con Dios? La escucha. Cuando hablamos del olfato, pues ya saben ustedes que eclesía significa comunidad. Entonces la comunidad utiliza ¿qué? El incienso, ¿verdad? Para que entre a nuestro ser todo esto que estamos escuchando, que no se quede en el oído. ¿Sí? El corozo que lleva todos esos olores es para llevarnos a la misma experiencia de Dios. El ojo, ¿verdad? Lo que el ojo no ve, pero puede intuirlo a través de la comunidad, a través de la vivencia. El tacto pues realmente cuando nos dan el cuerpo de Cristo, pues es algo que no es solamente que vamos ahí y lo recibimos, sino es algo que tiene que ver, ha ido a través de la liturgia de la palabra, ha entrado por el oído la palabra de Dios, ha sido proclamada por la boca. Nosotros vemos, porque en muchos lados pues ponen el incienso, ¿verdad? Y el corozo y todo eso que da olor a esa celebración. Y entonces es algo que nosotros podemos integrar en nuestra vida humana, no es algo abstracto, sino que es algo verdaderamente sensible a nuestros ojos, a nuestro oído, a nuestras sensaciones, a nuestro cuerpo. Y entonces nosotros debemos dejar imbuirnos en esa realidad, que esa realidad nos absorba, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver. Entonces, aquí es cuando entramos a lo que nosotros llamamos la economía de la salvación. Igual que cualquier concepto universitario, ¿verdad? Economía, todo lo que se va adquiriendo a través de los siglos para que nosotros nos salvemos. No es nada más lo que estamos haciendo ahorita, sino es algo que viene desde muy antiguo, desde muchos siglos, desde siempre, desde nuestra fe cristiana, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nos salvemos, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Dios no tiene más voluntad de que todos los que nacemos
crecemos y nos reproducimos, regresemos a Él. Esa es la economía de la salvación. Entonces, es el plan o la sabia disposición de Dios para el mundo entero, no es para mí solita, no es que yo me salvo solo, sino que es para el mundo entero. Y esa acción la realizó Jesucristo para todo el universo, para todos, no para solo los buenos, para todos, 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 todos. Pero aquí la cosa funciona por contagio. Porque puede ser que yo no entienda muy bien las cosas, entonces necesito que alguien me lo explique, porque puede ser que mi testimonio no contagie a otro, entonces yo necesito cambiarlo para que mi testimonio de alguna manera sea signo de cambio, si es que eso puede ser posible, aunque siempre es Dios el que actúa en todo y en todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya están entrando las de la segunda hora. Sí, ya están entrando las de ya son las 10. Así es que en ese caso, bueno, lo que pasa es que está el tema de la participación, ¿verdad? Porque es la boca la que alaba, la que proclama, la que está, bueno, de repente tal vez tiene alguna incapacidad de hablar, ¿no? Entonces, bueno, ese es la formación. Uno tiene que ir con mucho amor preguntándole a las personas si uno, porque hay personas que no quieren, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que le pregunté a alguien que iba a la celebración eucarística, yo le dije, que me pareció, y le dije yo, pues, que si usted entiende, él era un joven, ya un joven mayor de 40 años, y le dije yo, ¿usted comprende todo lo que, cuando va a misa, usted comprende todo? Nada. Entonces le dije yo, ¿y por qué va? Ay, por acompañar a mi esposa. Ella quiere que... ¿Y no le gustaría que yo le contara, le explicara? No, no me gustaría. Ok, le dije yo. ¿Y qué hace durante toda la celebración de la misa? Y me dijo, cuento telas de araña, miro si está pintada mal la iglesia, me distraigo. Bueno, pero no le interesa, ¿verdad? No, me dijo, no me interesa. Yo voy por acompañar a mi mujer que a ella le agrada que yo vaya. Bueno, pues es una postura, ¿verdad? Y tampoco hay que imponerse ni nada porque ahí está el libre albedrío. Entonces, pero realmente tiene todo un significado y todo un sentido y pues ahí es cada quien, ¿verdad? Cada quien con su cada cual. Los dejo porque ya tengo a la otra persona para entrar y nos quedamos en la diapositiva 10, que son 48 diapositivas, para que nos recordemos para la semana entrante. Cuídense mucho y que tengan bonita semana. ¿Y vas a grabar Gracias, esto? Betsaida. Muchas gracias. ¿Lo vas a grabar? Ya está grabado. Ah, bueno, ok. Pude llegar por lo menos tardecito, pero ya llegué. Ah, bueno, ya está grabado. Sí, ya me asustaste. Pensé que no lo había grabado. No, gracias. Feliz a todas. Chochi, ¿cómo siguió tu mamá? Ya se fue. Feliz día, gracias.